metodología, ¿sí? Bueno. Sobre todo en las críticas, porque después lo dicho se puede diluir, puede generar confusión, entonces cuando lo tienen escrito es más fácil. Bueno, ahora nos entramos en un tema nuevo que es lo que llamamos ergonometría y antropometría, que están bastante ligados estos términos y a veces es difícil distinguir cuál es el límite de uno y cuál es el límite de otro, o si uno lo contiene a otro. Eso vamos a tratar de aclarar en los contenidos de esta clase. ¿Sí? La clase va a ser una parte muy conceptual donde vamos a ir indagando sobre estos dos términos, desde abordando algunos aspectos y una metodología en los dos casos. ¿Sí? Luego vamos a ver unos ejemplos aplicados a lo que nos interesa, que es al diseño y al uso del espacio arquitectónico y a la resolución de actividades. Y luego la parte final donde vamos a darle el práctico que vamos a hacer sobre este tema, ¿sí? El trabajo práctico sería la entrega 6. La entrega A y B son como unos bonus prácticos, le decimos, ¿sí? Pero, bueno, les comento, ese dibujito que están viendo en pantalla, este es un dibujo de un alumno de primer año ya de hace años, hay un micrófono prendido ahí que está interfiriendo, de hace algunos años, ¿sí? Les comento para que vean algunas en general de las posibilidades que daba nuestra facultad, ¿sí? Antes había una beca que los alumnos que aprobaban primero y segundo podían acceder a una beca e irse a estudiar en Suiza. Bueno, este trabajo es de un alumno que se fue a estudiar, se recibió en la Universidad de Suiza, Membricio era, ¿no? Chicos, y sí. Bueno, y trabaja como arquitecto, ya de primer año era un alumno muy apto a dibujar todo y es un profesional que ejerce allá. Justo tenía el práctico de él y lo quise mostrar porque la verdad que aquí ya hay talento nato, ¿no? Para el dibujo y para mostrar. Y este era un práctico sobre este tema, sobre ergonometría. Vamos a empezar sin decir nada ni palabras que uno pueda decir. Vamos a empezar a indagar, ¿sí? Primero, ¿qué es la ergonometría? ¿Sí? Ergonomía, perdón. La palabra ergonometría no existe en el diccionario, ¿sí? Así que, pero sí se usa, y vamos a ver cómo. La etimología, que tiene que ver con el origen de las palabras, de dónde surgen las palabras, creemos que es un primer paso para entender las palabras y decir, bueno, ¿qué significan? Sí, bueno, una de las posibilidades es el origen, de dónde salen, ¿sí? Voy a ir leyendo, he dejado todo escrito esto para que ustedes puedan acceder después, ¿sí? Entonces, tenemos que la palabra ergonomía deriva de las palabras griego ergo, que significa trabajo, y nomos, que son leyes. Podemos usar esto como leyes del trabajo, porque literalmente significa, bueno, un poco me adelanto, y podemos decir que es la actividad de carácter multidisciplinar, esto es importante, encargada de la conducta y de las actividades con finalidad de adecuar los productos a los sistemas. Bueno, ya tenemos un origen de la palabra, ¿sí? Es importante saber el origen para ver cómo están compuestas y qué significan. Vamos a la RAE. La RAE es el diccionario, ¿sí? De la Real Academia Española de la Lengua, ¿sí? Siempre como método para entender algo, bueno, vamos al origen de las cosas y a ver al diccionario qué significan. Creo que es una buena metodología cuando no entendemos algo, ¿sí? La RAE nos dice que es el estudio de adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a las personas que los emplea habitualmente para lograr una mayor comodidad y eficacia, ¿sí? Empiezan a aparecer términos e intenciones que nos van acercando a lo que podemos conocer como ergonomía, ¿sí? Cualidad de ergonómico, ¿sí? Igual a adaptado a las condiciones del usuario. Adaptado a las condiciones del usuario. Esto inclusive está puesto en negrito porque es muy importante, ¿sí? Algo es ergonómico cuando responde, ¿sí? A las condiciones del usuario. Un autor, Juvencel, ¿sí? Dice la ergonomía es una disciplina que pretende adaptar el medio habitable al habitante. Las medidas de este serán, pues, de mucho interés para el ergónomo, que es quien se dedica a la ergonomía, que deberá conocer lo mejor posible las hechuras de su cliente para asegurarle la buena forma de los objetos que conforman el medio. Objetos que podrán ser
inconvenientes a causa de su configuración, tamaño o proporción. Esto quiere decir cuando un objeto no responde o no es fácilmente maleable o fácilmente, no se lo puede usar fácilmente, no es ergonómico, entonces es difícil su manipulación, su uso. Como verán, estamos viendo, está apuntado más al objeto, también aparece el concepto de adaptar el medio ambiente, entonces vamos viendo que se refiere a situaciones que tienen que ver con la actividad y el uso del hombre y la relación e interrelación del hombre con los objetos, ¿sí? El usuario entendemos con el usuario el hombre, ¿sí? La ergonomía, dicen que es una disciplina científica que estudia la interrelación entre el hombre y los sistemas que éste crea para ampliar sus capacidades de transformación del entorno. El hombre tiene capacidad de transformar el entorno, ¿sí? Esto es lo que hacemos, y sobre todo en nuestra disciplina, que es la arquitectura. Esta capacidad de adaptación cada vez más especializada es una de las características distintivas del ingenio humano. Bien, el hombre desde su origen va modificando el ambiente natural y cultural, ¿sí? De acuerdo a sus necesidades de hábitat, de recreación, de necesidades fisiológicas. Todo el hombre va reacomodando, reutilizando o reacondicionando, mejor dicho, el espacio, el hábitat, ¿sí? En los últimos años el término ergonomía, esto es así, es algo que en los últimos años se puso está muy presente en todo el quehacer, ¿sí? El término ergonomía y el adjetivo ergonómico se han popularizado en extremo, siendo utilizados de forma indiscriminada fuera del entorno laboral. Nos dice fuera del entorno laboral, como que surge en el entorno laboral, ¿sí? En responder en la eficiencia, en la eficacia, lo que hace el trabajador, le llamemos así al usuario, porque se desprende de ese término para derivar su uso en otras aplicaciones, ¿sí? Convirtiéndose en una especie de sinónimo del término anatómico y un recurso imprescindible del marketing actual. Todo se ha vuelto ergonómico o tiene diseño ergonómico. Esto lo han escuchado siempre, desde los asientos de los coches hasta el mango del palo de los escobillones. Tiene que ser ergonómico. Esto se agarra, lo puedo tomar de esta manera, el volante del auto, cuando dicen es ergonómico, está estudiado a la forma que se adapte mejor a la mano. Bueno, como lo decía el último párrafo, bueno, tiene que ver también con cuestiones de marketing, ¿sí? Ergonometría, empezamos a introducir otro, ergonometría, y cuando hablamos de metría es la medición, ¿sí? De todos esos objetos que tienen una medición. Cuando uno los diseña, le tiene que dar dimensiones, y esas dimensiones tienen que estar relacionadas con la función que van a cumplir, ¿sí? La ergonometría, que si bien no existe, por lo menos yo la busqué en el diccionario y no existe como palabra, pero sí aparecen algunas acepciones, ¿sí? Como esta que dice que es el campo que estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan el entorno artificial construido por el hombre. Se trata de adaptar los productos, las tareas, las herramientas y su entorno en general a las capacidades y necesidades de las personas, ¿sí? Ahí está quien lo dijo, Camila Hernández, ¿sí? Se trata de adaptar los productos, las tareas, las herramientas y su entorno en general, ya no solo hablamos de objetos, sino de entorno en general, a las capacidades y necesidades de las personas, ¿sí? Vamos acercándonos y vamos teniendo más precisiones sobre lo que estamos hablando, ¿sí? Resultan entonces las áreas de implementación de la ergonometría bastante amplias y variadas entre sí, todas teniendo en común el ser humano como ser limitado, creador y productor que se involucra e interactúa con sus alrededores, tanto físicos y psicológicos, ¿sí? El ser humano interactúa con sus alrededores, lo transforma, lo ocupa. Entonces, bueno, ahí comienzan a aparecer toda esta serie de conceptos. Bueno, tipos de ergonometría da la misma autora, Hernández González, donde nos clasifica de acuerdo a esto va a ser muy rápido porque no interesa meternos en este tema, simplemente lo vamos a nombrar
para ver esto que decíamos antes, que era la ergonomía era una ciencia, no sé llamarla ciencia, multidisciplinaria, ¿sí? Entonces tenemos, voy a pasar y voy a volver, ergonomía biomecánica, ergonomía ambiental. Bueno, los gráficos no son muy explicativos, tampoco vamos a profundizar. Aquel que quiera profundizar lo hace, pero en estos momentos y a los objetivos de la clase y a los conocimientos que queremos tener no nos preocupa mucho, sino mostrar que es una ciencia que incluye diferentes aspectos y diferentes disciplinas. ¿Sí? Ergonometría cognitiva, con el conocimiento, ergonometría preventiva, el uso de las cosas, la ergonometría de diseño y evaluación, ergonometría de ergonomía, de necesidades específicas. Y la primera que puse, que la pasé, es la antropometría, que es esta sí la que nos interesa, ¿sí? Entonces, tenemos para definir un poco ergonomía y antropometría, que eran los títulos de la clase. Podríamos decir que la antropometría es uno de los tipos de la ergonomía o ergonometría, ¿sí? Está claro hasta ahí, ¿sí? Bueno, ya tenemos más o menos una idea general de lo que es la ergonometría, y pasemos a la cual sí nos interesa profundizar un poco, porque es la que más asociada está a nuestra disciplina. Les comento que es muy raro estar hablando un monitor sintiendo que hay 40 personas que están escuchando, ¿no? Es rarísimo, leyendo como si se hace complejo. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Pablo. Sí, 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 profe. ¿Cómo estamos? Sí, se lo escucho. Perfecto, Sí. es que me siento solo por ahí y me parece que estoy hablando al mismo. Pues lo voy a comprobar a cada instante, ¿sí? Todos juntos lo contestan. ¿Cómo? Todos juntos lo contestan, se peleaban para contestarle. Bueno, es raro, la situación es extraña para todos. Pero bueno, ¿qué entendemos por antropometría? ¿Sí? Con el mismo concepto de recién, cómo empezamos a desmenuzar el término para empezar a entenderlo. Vamos a lo más primario de esto. ¿De dónde viene? Bueno, me van a perdonar mi griego, pero no voy a nombrar esas palabras porque no tengo idea de cómo se nombra, ¿sí? La palabra antronomía viene del griego, esto que suena ahí, antropos pareciera ser algo parecido, que es igual a hombre, y metrón, que es medida, ¿sí? Esto lo podemos deducir, y el sufijo ia, que es cualidad, que tiene que ver con la medición, entiendo yo. Se refiere al estudio de las medidas y las proporciones del cuerpo humano. Bien, entramos ahí en el estudio de las medidas y las proporciones del cuerpo humano. Esto está directamente ligado. Justo tengo un llamado que voy a rechazar. Esto está directamente ligado a lo que hacemos nosotros, la disciplina. Nosotros trabajamos sobre el espacio, con las actividades del hombre, como el usuario que tenemos, y por eso nos interesan sus medidas y sus necesidades espaciales, ¿sí? Volvemos a la RAE, al diccionario, dice que es el estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano, ¿sí? Un autor también, voy poniendo acepciones para ver cómo se van acercando, ¿sí? Distintas acepciones de distintos autores para ver cómo se van acercando y nos van dando una idea un poco más precisa, y para que nosotros también podamos llegar a una definición, ¿sí? Panero, Selnik dicen que la antropometría es el tratado es un estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Son bastante similares todo lo que venimos diciendo sobre el tema, ¿sí? Xavier Fonseca es el estudio de las medidas del cuerpo humano en todas sus posiciones y actividades, tales como alcanzar los objetos, correr, sentar, defecar, subir y bajar las escaleras, descansar, ¿sí? Etcétera. Tiene que ver con el cuerpo, las medidas, las actividades y sus necesidades de espacio, ¿sí? En todo sentido, en todas las actividades que el hombre hace, ¿sí? Este último autor, Fonseca, hay un PDF que se lo vamos a compartir, que hemos sacado mucho de él para esta clase, y es el que hace una serie de mediciones más específicas. Después lo pueden consultar. Vamos a ver si se puede subir al aula virtual por el precio, ¿sí? El aula virtual tiene un link.
La antropometría es la ciencia que entiende de las medidas de las dimensiones del cuerpo humano, así como su tratamiento estadístico, ¿sí? Son el objeto de la antropometría. Que me siguen llamando, perdón. Las dimensiones del cuerpo humano, así como su objeto estadístico, son el objeto del estudio de la antropometría. El uso de la antropometría se divide en dos áreas. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Las dimensiones del cuerpo humano y su tratamiento estadístico. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Esperen un segundo. Disculpen. Bueno. Con su tratamiento estadístico, esto quiere, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que todas las personas tienen las mismas medidas, todas las personas tienen las mismas proporciones. Entonces, ¿cómo hacemos para saber lo que miden las personas o lo que mide la media de determinadas personas? ¿Sí? A eso se refiere a las dimensiones del cuerpo humano. No todas las personas son iguales ni miden lo mismo. Esto es fácilmente comprobable, ¿sí? Entonces, dice que se divide en dos áreas. La antropometría estática, que son las medidas efectuadas sobre las dimensiones del cuerpo humano en una determinada postura, ¿sí? Cuánto mide el hombre en determinadas posturas, en sus diferentes posturas que necesita para desarrollar una actividad. Y antropometría funcional, los rangos de movimiento de las partes del cuerpo, alcance, medida de las trayectorias, etcétera, ¿sí? Bueno, los gráficos que están puestos creo que son bastante, ejemplifican bastante a lo que apuntan las definiciones, ¿sí? La antropometría y su aplicación de las medidas humanas son de vital importancia para el desarrollo de herramientas y otros elementos que se ocupan en la vida cotidiana. Un claro ejemplo es el diseño de mobiliario, donde resulta imprescindible considerar las dimensiones corporales de los usuarios, comparando los datos antropométricos con las dimensiones de los distintos tipos de mobiliario y espacio. Bien, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los objetos? ¿Sí? Ahora esos objetos pueden ser mobiliario, todo el mobiliario que ustedes usan en su vida cotidiana, ¿sí? Tiene que ver o tiene que estar relacionado indefectiblemente con las medidas del cuerpo, ¿sí? Porque si no no se podría utilizarlos. Una mesa de 2 metros de altura no se podría usar. Una silla que tenga el asiento a 70 centímetros no sería una silla, sería una banqueta, sería otro mobiliario. Entonces, siempre las dimensiones tienen que ver con las actividades y con las medidas del cuerpo humano, ¿sí? Entonces tenemos un desarrollo ya de la antigüedad, se hacía el dibujo de Leonardo da Vinci, ¿sí? ¿Sí? Que hace referencia al tratado. Quien ya estudiaba Vitruvio en la antigüedad se ocupaban de las medidas de las dimensiones del cuerpo humano. Este dibujo, el de la izquierda, lo van a ver infinita veces en el curso de la facultad, ¿sí? Cómo podemos dividir el cuerpo del hombre y de la mujer y trazar, tomar las medidas que tiene, las dimensiones que ocupan, ¿sí? Sus diferentes partes y componentes. Para un arquitecto es necesario conocer la relación de dimensiones de un hombre y del espacio que necesita para moverse. Esto es fundamental para diseñar los espacios, ¿sí? Moverse y estar cómodo, lógicamente. Todos nos adaptamos a los espacios en los cuales habitamos, que no siempre tienen las condiciones necesarias del confort, pero nosotros, de lo que hacemos, la arquitectura, tenemos que tender siempre a eso, a brindar y a crear espacios donde el usuario, el ser humano, pueda moverse
y pueda estar cómodo, ¿sí? Moverse con un alto grado de confort. El hombre es entonces el usuario y generador de actividades que son, a su vez, responsables de la forma y dimensiones de los espacios arquitectónicos. Podemos saber cuáles son los espacios mínimos que el hombre necesita para desenvolverse diariamente, ¿sí? Del estudio de las actividades, las dimensiones del hombre, vamos sacando, como dice aquí, vamos obteniendo los datos, ¿sí? Que actúan sobre las formas y dimensiones de los espacios, ¿sí? Entonces, quiero decir con esto que todo tiene que ver con un estudio, un análisis, cada vez que vamos a enfrentar o a tratar de resolver un programa de necesidades, como le llamamos, para realizar o cualificar cualquier espacio en el cual se va a desarrollar una actividad. Todos los hombres son diferentes, pero podemos estar bien. Esto tiene que ver con lo que decía hace un momento, ¿sí? En la filmina anterior. Todos los hombres son diferentes, pero podemos establecer estadísticas basadas en estudios que tendrán que ver con rasgos comunes de hombres en diferentes regiones del planeta y su condición urbana o rural, ¿sí? Bien, eso, ¿cómo hacemos para tomar una medida, un patrón, suponiendo de altura? ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con las regiones, las razas, ¿sí? La raza del hombre, va a decir, bueno, generar estadística, medir determinada cantidad para sacar un promedio, y ese promedio es el que se puede usar para comenzar a diseñar los elementos mobiliarios y acorde a ello los espacios que uno vaya creando, ¿sí? Como dice aquí, y también tiene que ver su condición urbana y rural. Bueno, esto es más específico, el autor donde lo saqué diciendo, bueno, que hay diferentes tipos de alimentación, hay diferentes necesidades y que hay diferentes contexturas físicas entre un hombre urbano que un hombre rural, donde también hay diferencias, ¿sí? Entonces se pueden establecer, como ustedes ven en esta tabla, supongo que se llegará a leer, establecer estadísticas y decir, bueno, de acuerdo a todos estos puntos, cada uno corresponde y tendrán su estadística, que son las que sirven para resolver determinadas regiones o determinados, son las que uno va a tener en determinadas situaciones, regiones del planeta, ¿sí? Para, por ejemplo, dimensionar los muebles o tener en cuenta las necesidades mínimas de espacio para determinadas actividades. Por ejemplo, 1, que es la estatura, ¿sí? Da una medida 1,62 para hombres en zona rural, que es lo que estoy leyendo en la tabla, 1,73 en zona urbana, ya tenemos una diferencia importante. También tenemos las mujeres, ¿sí? Que tienen otras medidas y otros datos estadísticos que hay que tener en cuenta. Entonces, todo este despliegue de entender las posiciones del hombre, un hombre sentado, qué medida necesita para cuestiones de confort, se pueden elaborar estadísticas y hacer todo un desglose para llegar a dimensionar espacios inmobiliarios, como le había dicho, ¿sí? Continuamos. Bien. Ahora vamos a tocar un tema. Todo esto esto que veíamos antes, todo lo puede desarrollar, puede hacer un estudio que lo puede hacer uno en particular, que es lo que nosotros intentábamos decirle, que midan, cuando hagan el relevamiento, midan los muebles, midan la cama, midan el inodoro, midan el lavatorio, porque son medidas con las cuales ya nos tenemos que ir familiarizando y son medidas que las tenemos que conocer un poco de memoria para saber manejar, porque cuando optemos sobre el espacio vamos a tener que poner ese equipamiento, ya sea fijo o móvil, y vamos a tener que saber su demanda de espacio para uso, para circulación. Por eso insistíamos mucho en que tomen esas medidas, vayan con la ruleta, con la regla, lo que dispongan y midan, ¿sí? Hay un arquitecto que ya lo van a estudiar muchísimo, ¿sí? Que es un arquitecto que uno de los más importantes, creo, del siglo pasado, si no el más importante, que bueno, le decían, Le Corbusier era Jean-Paul Jeanneret, ¿no? Así era, ya me olvidé, llamado como Le Corbusier, ¿sí? O conocido. El Cuervo. El Cuervo, exactamente.
Le Corbusier, bueno, fue un adelantado, él propuso todo, desarrolló todo un sistema, estudió todo lo que es el espacio, la arquitectura, desde diferentes visiones, ¿sí? De diferentes necesidades, más del hombre moderno, el hombre que emergía de la revolución industrial y tenía nuevas formas de vivir, nuevas necesidades. Entonces lo que hizo tal vez Le Corbusier fue decantar algunos sistemas tecnológicos que ya habían comenzado a utilizarse y darle una impronta de necesidades y dar respuestas espaciales, ¿sí? Y con todo un lenguaje y una manera nueva de tratar la forma y el espacio en la arquitectura, ¿sí? Fue un gran revolucionario para la época y fue el mayor exponente de lo que ustedes ya después van a estudiar con el movimiento moderno, ¿sí? En la historia, en teoría, ¿sí? Tampoco quiero entrar mucho porque tal vez ya lo van a ver bien con gente que está más preparada, que tal vez son los docentes de historia que estudian más en profundidad. Pero este personaje, Le Corbusier, aparte de hacer miles de obras, ciudades, desarrolló proyectos para ciudades, las ciudades tenían que ser de otra manera, fue un gran teórico, un gran divulgador de sus ideas. También se planteó hacer un sistema de medidas y responder y establecerla como un tratado a seguir, ¿sí? Él partió, y ese sistema de medidas, que son los que van a regir la metodología del diseño arquitectónico, siempre tratando de llegar a la belleza. Se fijó, siempre su inspiración era la Grecia clásica, donde veía que se había avanzado mucho en las cuestiones de arte, de estética, ¿sí? Entonces lo que él hizo es tratar de tomar las medidas del hombre y atravesarlas, digamos, con sistemas de proporciones ya comprobados de la antigüedad que tenían que ver con las proporciones bellas, ¿sí? Y generar un nuevo sistema de medidas para desarrollar muebles y espacios, ¿sí? Arquitectónicos o espacios donde el hombre pueda desarrollar sus actividades. Le Corbusier, como dice aquí, desarrolló un sistema de proporcionalidad, el modulor, para ordenar las dimensiones de aquello que contiene y es contenido. Contiene y es contenido. Consideró los medios de medida de los griegos y egipcios y otras civilizaciones como algo infinitamente rico y sutil, pues formaban parte de las matemáticas del cuerpo humano, ágil, elegante y sólido, fuente de la armonía que nos mueve, la belleza. Por consiguiente, asentó su medio de medición en las matemáticas, las dimensiones de la estética, de la sección áurea, de la serie Fibonacci y de las proporciones del cuerpo humano. Bueno, aquí ven este cuadrado que es la sección áurea. Ya era la sección áurea deriva de un número matemático que es 1681, que tiene que ver con la serie Fibonacci. No sé si han escuchado hablar de la serie Fibonacci. La serie Fibonacci son un sistema de numeración, digamos, ¿sí? De relación, más que nada, donde empiezo con 0, 1, 1, 2, 3, el 3 de dónde sale de la suma de los dos que lo anteceden, 3, 5, de dónde sale el 5, de la suma del 3 y el 2. El siguiente sería entonces la suma de los dos que anteceden, 8. El siguiente sería 13, que es la suma de 8 y 5. El siguiente de 13 sería 21, que es la suma del 13 y el 8, ¿sí? Que son los números que ven aquí, ¿sí? Parte del 1 y lo grafica con el cuadrado, el 2, 2, el 3, 3, el 5, el 13 y el 8. Bueno, Fibonacci descubrió que todas esas relaciones entre el número y el que le antecede, cuando uno divide 21 en 13, 8 en 13, da 1,61, ¿sí? Parece raro, ¿sí? Pero es así. Y encontrar en ese número, que le llaman el número phi, ¿sí? Ciertas relaciones de
proporción y de belleza que ha sido explotada por los griegos, y Le Corbusier retoma eso y con las medidas del hombre, o él impone eso, se arma su sistema de medida, que son los hombrecitos estos que ven aquí. Las relaciones estas que dan en el cuadrado, que tienen 13, 83, 21, tienen las mismas relaciones que les comentaba recién, del 1,61,8, creo que es precisamente el número, un número infinito, ¿sí? Entonces él basa en las matemáticas como un medio para llegar a obtener la belleza en el diseño de todo, muebles, obras de arquitectura, ya sea interiormente de los espacios, como la resultante formal entonces es muy interesante a quien quiera indagar más, y ya lo van a ver en las otras materias, todo esto, ¿sí? Como otra forma de llegar a la cuestión esta de la antropometría, ¿sí? Si ustedes luego, aquí no está el gráfico, pero ya lo van a ver, este gráfico trazando una helicoide, uniendo los vértices del cuadrado 1, 1, del 2, 2, del 3, 3, del 5, 5, se comienza a formar una helicoide que está presente en la naturaleza, desde la oreja de cada uno hasta las galaxias, ¿sí? En la naturaleza se ve mucho. Cosas que son un poco, bueno, con más matemáticas se la puede explicar. Esa era lo que veían y que descubre Fibonacci, lo extraordinario del número phi, ¿sí? Basado en eso, Le Corbusier hace su sistema de medidas, ¿sí? Estas relaciones, que está el dibujito que está abajo, que dice 113, 183, sale del que está arriba, y la proporción áurea, bueno, que es otro dibujo, cómo llego al cuadrado que tiene proporciones, perdón, el rectángulo que tiene proporciones áureas, elabora en el dibujo de la derecha todo su sistema de medidas, lo va estudiando por partes, ¿sí? Es más complejo. Entre estos, el módulo tiene 2 tomos, ¿sí? Explicarlo en una placa es un poco difícil y tratando de no ser complejo, pero bueno. Luego adapta todo ese 226 que daba con el hombre con la mano levantada, ese 1,83, a las necesidades, ¿sí? Que tiene un hombre que necesita 43 centímetros para sentarse, 70 centímetros para un tablero. Bueno, esto ha sido muy criticado también por otros autores, diciendo, bueno, no es una media un hombre de 1,83, por lo menos en nuestro continente. Las medidas que le dábamos recién de las tablas se refieren, por ejemplo, a una estadística para Latinoamérica, no hablaba de estos números, ¿no? Estamos más abajo. Bueno, pero lo cierto es que Le Corbusier se planteó el tema, hizo un sistema de medidas, los adaptó a las necesidades, ¿sí? Bueno, como resultado, la verdad es que es bastante bueno y que merecen ser estudiados y tenidos en cuenta. Para Le Corbusier, el módulo no era una simple serie numérica provista de una armonía intrínseca, ¿sí? La armonía que daba el uso de las matemáticas, sino un sistema de medidas que podía gobernar sobre las longitudes, las superficies y los volúmenes. Esto es lo que le decía recién. Y mantener la escala humana en todas las partes. Podía prestarse a infinidad de combinaciones, garantizar la unidad en la diversidad, el milagro de los números, ¿sí? Esto es extraído del libro Ching, que lo van a consultar mucho, no sé si ya lo estarán consultando, ¿sí? Bueno, y luego esta parte, vamos a ver si puede ser más dinámica, las aplicaciones dimensionales al diseño, ¿sí? Como conociendo las medidas del hombre, podemos empezar a ver cuáles son las necesidades del espacio, cuáles son las necesidades mínimas, ojo, ¿sí? Cuando tengo que dimensionar un techo, bueno, la primera 1,73 para 20 mínimo para que esto funcione. Cuando tengo que hacer una ventana, puedo tomar la altura ¿qué tiene que ver con la altura de los ojos? Con la estadística, esa es la altura de la visión. Cuando tengo que hacer un pasillo, ¿cuál es el ancho mínimo? ¿Sí? ¿Cuál es el ancho mínimo? ¿Cuál es el ancho mínimo con un hombre con los brazos extendidos? ¿Cuál es el abajo cuando un hombre está sentado? Entonces, de esta manera puedo ir estudiando y hasta sistematizando todas las necesidades, todos los requerimientos que tiene el hombre de espacio y de dimensiones, ¿sí? Relación del hombre con los objetos usuales, ¿sí? Bueno, los sillones, sillas,
todo se puede estudiar y todo se puede conocer, ya hay estudios hechos, podemos avanzar sobre los estudios, pero lo que es importante es tener conocimiento de cuánto miden las cosas y por qué tienen esas medidas, ¿sí? Esto es importante que nos familiaricemos. Hemos visto y renegamos mucho, por así decirlo, cuando en segundo año, tercer año, vemos que un alumno hace un pasillo de 40 centímetros. O sea, esto nos pasó, ¿no? Menos que la medida mínima que indica aquí. Medida mínima, estamos hablando de mínimo. Entonces, siempre para diseñar un espacio tenemos que saber qué actividad va a albergar, cuántos usuarios y qué necesidades, qué dimensiones tiene que tener. Por eso siempre sepamos cuánto miden los objetos y los espacios para que se desarrollen las actividades que han sido creadas, para los que han sido creados, ¿sí? Hay veces que hay espacios que son multifuncionales, con más razón tenemos que darle la capacidad de poder albergar diferentes actividades, ¿sí? Hay un micrófono prendido ahí. Bueno, vamos a lo nuestro. El diseño arquitectónico es un proceso complejo, pues cada género de edificio posee diferentes estructuras funcionales y espaciales. De igual manera, cada proyecto es diferente y debe responder adecuadamente a sus necesidades espaciales para que las actividades que en él se desarrollan puedan realizarse de manera cómoda y sin dificultad. Esto tiene que ver con lo que les acabo de decir, ¿sí? El proceso, saquemos como letras, como leitmotiv, el diseño arquitectónico, un proceso complejo, ¿sí? Se presenta un análisis antropométrico. Los ejemplos planteados ilustran algunas de las diversas posibilidades de solución a cada problema para la correcta resolución de los diferentes espacios que componen la vivienda. Podemos empezar a decir, vamos a tomar una vivienda como ejemplo, esto debiera tomarse para cualquier actividad y cualquier tipo de edificio, ¿no? Actividades y zonificación de una vivienda. Una vivienda la podemos dividir en diferentes áreas, ¿sí? Esas diferentes áreas tienen diferentes espacios, lo que es social, privado, servicios, ¿sí? Servicios privados y servicios generales. Entonces, cada sector, cada área va a tener su actividad, va a tener las características y va a tener su local, el espacio, la habitación, digamos, en donde se van a desarrollar esas actividades. Social, convivir, estar, leer, descansar, ¿sí? En el área social. Las características que tienen que tener, bueno, esto es un estudio que hace el autor que le he descrito más arriba, y es el estudio que tenemos que tener nosotros, tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a enfrentar o a resolver las necesidades o tratar de analizar las necesidades que tiene un espacio arquitectónico, ¿sí? Bueno, lo demás sería leer esto, el sector privado, las necesidades, las actividades que se desarrollan y el local que debe albergar esas actividades, ¿sí? Entonces podemos empezar con el estar, ¿sí? Las medidas de un hombre sentado en un sillón y el espacio de uso que pueda tener con las piernas extendidas, ¿sí? Lo mismo en la sección, en el corte, ¿sí? Abajo, como está el espacio que necesito atrás para poder circular, para poder, sin entorpecer las actividades, el espacio que puedo tener al costado, cuáles son las medidas mínimas para que las actividades que así se desarrollan en el estar se desarrollen de manera cómoda. Si pueden estar una o dos personas, entonces las medidas van incrementándose, ¿sí? El espacio se va agrandando, el espacio que tiene que haber aquí en el medio entre dos sillones, ¿sí? ¿Cuál es lo mínimo para que podamos crear espacios que sean cómodos, ¿sí? Una distribución, todo esto no son recetas, ¿no? Esto que quede claro, son formas que nos sirven para explicar el procedimiento que tenemos que abordar al desarrollar un espacio o hacer una propuesta de organización de un espacio o darle forma, darle dimensiones. Entonces podemos entender lo que son las medidas mínimas de espacio, insisto, las personas que lo van a usar y las actividades que
que se van a desarrollar, ¿sí? Otra organización de otro espacio de estar, espacio más complejo, más grande, ya tenemos que pasar a 7 metros, esto de acuerdo a las actividades. Seguramente si yo tengo una casa de 2 dormitorios donde habitan 3 personas, bueno, el estar va a estar en correspondencia a las necesidades de uso de esa, que demanden, ¿sí? Los habitantes de esa casa. Y de repente tengo una casa con 4 habitaciones, bueno, voy a necesitar estos espacios sociales de interacción, van a ser más grandes y más complejos, ¿sí? Bueno, son diferentes posibilidades. Esto está en el apunte que les comenté, está desarrollado en múltiples, en muchos más ejemplos, yo elegí algunos. Pero lo que tiene que quedar claro es que esto no son recetas de organización, es más, inclusive podríamos estar en desacuerdo con algunas de estas organizaciones. Lo que sí interesa el procedimiento de conocer las medidas de los objetos y las necesidades de espacio del hombre para desarrollar las actividades, ¿sí? Un comedor, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, partimos del módulo del origen, ¿sí? De lo mismo que lo hacemos con las paredes, que es un comedor, una persona sentada en una mesa comiendo. Ese módulo, ¿sí? Es el que va a mandar, digamos, las necesidades de espacio. Esa persona sentada necesita un espacio como lo indica para que circule una persona en el lado posterior o para correr la silla y poder participar de la mesa o salir de ella, ¿sí? Todas esas necesidades o requerimientos de espacio los tenemos que tener en cuenta. Una mesa, lo que le decíamos, cuánto mide, qué dimensiones tiene, cuánto mide una silla, cuál es el alto, cuál es la medida del asiento, todo con estas medidas nos tenemos que familiarizar y si no lo sabemos, medimos con una intención crítica siempre de medir, ¿sí? Bueno, son situaciones que van haciendo el comedor, un comedor circular, todo el espacio de circulación alrededor tiene que estar, el módulo aquí el primero, arriba a la izquierda, ¿sí? Bueno, nos incorpora una tabla con las medidas mínimas, con una silla, con 2, entonces yo puedo ir dimensionando, esto puede ser un asistente, una suerte de catálogo de insumos para ayudar a resolver las situaciones que uno necesita. Un estar aquí a la derecha, ¿sí? Todas las necesidades de espacio, ¿sí? Esta persona que se levantó de esta silla necesita pasar, ¿sí? Necesita circular libremente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar. Esta puerta, el barrido, cuando le insistíamos que tiene que aparecer como dibujo, y bueno, ese barrido no tiene que interferir en la franja de circulación de la mesa, ¿se dan cuenta? ¿Por qué insistimos con esto? Y cómo no pueden, lo óptimo es que no interfieran las circulaciones, en este caso, cuando diseñamos un comedor, digamos, ¿sí? Mínimo, con medidas mínimas, con sus requerimientos de espacio, uno un poco más grande, con muebles a los frentes, ¿sí? Entonces, así como podemos ir creciendo en complejidad, pero siempre teniendo en cuenta el procedimiento, ¿sí? Una cocina, bueno, el icono, el dibujito de la mujer, bueno, no se enojen las mujeres porque esto ya está hecho hace mucho, ¿no? Podemos poner un nombre ahora, ¿no? Para decir que no lo relacionan con la cocina, deberían poner un nombre, ¿sí? O uno y uno, ¿sí? Entonces, esta persona, el ancho, el círculo, eso está diciendo cuánto necesita la mano izquierda de ella, la mano derecha a la altura de la mesada, y es así como podemos comenzar a medir y saber lo que miden los elementos. Esto está hecho para Europa, ¿sí? A ver, decía Latinoamérica, pero creo que está por la forma, sí, Europa, Latinoamérica, no me acuerdo bien lo que leía, ¿sí? La tabla era para Latinoamérica, si no me equivoco, ¿sí? Pero después nos van a llamar la atención en algunas otras cosas que ya se lo voy a indicar. Pablo. Sí.
No, Sí, yo quería sumar una sola cosita que estaba viendo de lo que estaba hablando y me parece que así hay que destacar el hecho que vean la cuestión de la representación de los esquemas estos, ¿no? sí, Porque son muy sintéticos los esquemas y está con toda la información, o sea que no se olviden que de prestar atención a la cuestión de la representación de estos gráficos, que están muy claritos, me parece que está bueno tenerlos en cuenta con lo que venimos hablando de la representación sintética y que explique bien los espacios. Eso nomás como para sumar ahí. sí, tiene que ver con lo que justamente la síntesis, ¿no? Lo que pedíamos en los dibujos que habíamos subido, ¿sí? Está esto, la síntesis en el dibujo. Nos interesa mostrar una organización, no si tiene las llavecitas, los grifos y todas esas cosas. Sí, está muy bien la observación. Entonces, en sección está la alacena, ¿sí? El usuario, el hombre, tiene que tener al alcance los diferentes estantes. En el otro corte, aquí hay algo, por eso me llamaba la atención. Nosotros, y los arquitectos me van a decir que es así, nosotros normalmente entre mesada de cocina y la alacena usamos 60 centímetros, es así, ¿no es así? Aquí ponen 40 como medida mínima, ¿sí? Para que no interfiera la visión. Bueno, está explicado aquí en el gráfico, en los gráficos está la personita abajo. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Sí, ¿Mm? no, normalmente, bueno, creo que todos usamos 60, pero al lado de ese gráfico hay uno que tiene distintas alturas, Sí, que también estaría bueno, que es una cuestión también de lo que uno necesita y la cantidad de espacio que necesita de acopio. También hace referencia al usuario, porque hay gente que le toca clientes que son mucho más altos, que superan la media, hay gente que es más bajo, entonces también está bueno saber que uno necesita conocer esto y todo esto que es como una base universal, también tiene una adaptación ya de la cuestión particular en el caso del usuario que cada uno maneje. Entonces, ¿a qué voy? Que hay un montón de cosas que están establecidas, pero siempre hay un ajuste en relación al usuario. sí, creo que lo dice el apunte, no sé si lo dije yo. A ver, estas son medidas mínimas. Estos 40 es lo mínimo para que la alacena, como la llamamos, no interfiera con la visión de todo el plano de trabajo, que sería la mesa mínimo. De ahí en más, nos regirá el gráfico que está a la derecha, que los elementos que uno almacena en esa alacena no quedan inalcanzables. ¿Sí? Bueno, son medidas mínimas de estudio. Si es más, por supuesto, aquí arriba un paso de 1,5 mínimo para que se pueda trabajar, o dos personas de espalda, o una trabajando y la otra pasando. Estoy hablando en el gráfico medio de la parte superior, pero si es una doble mesada de uso conjunto, tampoco pueden ser 3 metros. O sea, hay una medida mínima y una medida máxima también para que el trabajo tenga que ver con el confort, ¿sí? ¿Se entiende esto? Dormitorios, los dormitorios tenemos que ver, bueno, estas son medidas un poco anteriores, ¿no? De la cama. Esto tiene que ver también con, bueno, ahora hay otras medidas, esto sale en el libro y en cuanto a la medición, si tenemos dudas, vamos y medimos la cama que utilizamos, ¿sí? Pero está bien para dar una idea general, inclusive cómo la llaman ya es un poco diferente, creo. Pero bueno, dimensionamos un dormitorio. ¿Qué tiene un dormitorio? Primero una cama, bien. ¿Qué tipo de cama? Una cama matrimonial, una cama compartida, ¿no? Y eso es partir siempre, como hacíamos, como buscábamos el origen de la palabra, también, aquí también, ¿qué actividad se va a dar en este espacio? Tal. Y bueno, ¿y cuál es el objeto principal? Una cama. Y eso va a ser la matriz que nos va a ayudar a resolver y a estructurar el funcionamiento de este espacio, ¿sí? Con su área de uso, con su mesa de luz, la posibilidad o no de abarcarlo por los 3 perímetros que quedarían libres, ¿sí? Eso tiene, y tiene medidas mínimas, siempre hablamos de mínimos, ¿sí? O como está aquí, ¿sí?
Otro dormitorio con otra disposición y con unos, supongo que serán unos sillones, ¿sí? Con unos roperos. Entonces, hay diferentes posiciones. Este espacio es un poco cuestionable, pero bueno, habría que ver el español este, porque lo hizo. U otra disposición, bueno, en el PDF este hay muchas, ¿sí? Infinitas, pero lo que me interesa es la metodología. Tengo que diseñar un dormitorio, qué va a haber, cuál es el mueble que va a permitir, si hay un mobiliario que va a permitir desarrollar esa actividad, y tener en cuenta las dimensiones, los requerimientos de espacio. Lo mismo con el baño, en esto hicimos mucho hincapié nosotros, ya que hemos dibujado estos dos últimos espacios, los mandamos a relevar el baño y el dormitorio, entonces tenemos que ver y tenemos que familiarizarnos con las necesidades de espacio de todos estos ambientes, ¿sí? Entonces tenemos el inodoro, cuántos diferentes inodoros, si es con mochila, si no tiene mochila, el bidet. Aquí le decía que esto no es de aquí europeo, porque ya van a ver en las organizaciones no aparece el bidet, pero en otros países de Latinoamérica tampoco está el bidet, por lo cual me hacía dudar el origen del autor. Bueno, el lavatorio, las medidas, los utensilios que tienen que quedar a mano, son posibles organizaciones nada más, y tienden, insisto, en saber los requerimientos, las dimensiones necesarias, ¿sí? Una bañera, cuánto mide una bañera y su espacio de uso para que esto se desarrolle cómodamente, ¿sí? Es raro este personaje, ¿no? Parece que tiene capa. El inodoro, sus dimensiones y el espacio que tiene de uso. Esto lo van a ver muchas veces cuando uno entra a un baño público, un baño de un bar, a ver que se choca con la puerta, no puede, tiene que esquivar la puerta para entrar. Bueno, no se están cumpliendo las medidas mínimas o de confort para que esto pueda funcionar, valga la redundancia, confortablemente. El lavabo, ¿sí? Cómo uno lo usa, cómo uno lo enfrenta en cuestiones de dimensiones, de necesidades, en planta y en corte, ¿sí? Tanto en una posición de uso y una posición erguida, ¿sí? Bueno, aquí hay organización, un baño mínimo que tiene un lavabo y un inodoro. Ya se le agrega una ducha, saco la ducha y pongo saco la ducha y hago lo mismo con la bañera, pongo una bañera también, todos son medidas mínimas. Un baño dividido en 3 tiempos, le llamamos, bueno, esto es lo que le digo, si ninguno usa bidet, por eso me llamaba la atención, algo tan común en el uso nuestro de aquí de Argentina, ¿sí? Pero bueno, otro tipo de organización de baños, en este caso en particular en 3 tiempos, ¿sí? Con las medidas mínimas. También puede ser un solo espacio que tenga todos los artefactos fijos necesarios. Bueno, listo, eso es toda la clase, siempre la bibliografía como espacio donde uno se puede ir para apoyar todo esto y donde hemos sacado lo que nos ayudó a hacer la clase, donde uno puede ir y ahondar más en estos términos, ¿sí? Pero que creemos que con esto podíamos cerrar y darle a ustedes cómo es la metodología, ¿sí? En la forma, ¿sí? Cuando uno empieza a enfrentar el diseño de un espacio, o por lo menos para entenderlo, para analizar también, ¿no? Cómo se puede organizar o cómo se puede organizar, optimizar el uso de un espacio, que es lo que nos interesa. Y aquí está el sistema que veíamos de Le Corbusier, pero bueno, ahora se fueron, están en un bar, algo así, no sé, me gustaba el dibujito, ¿sí? Con las medidas. ¿Y cuál va a ser el trabajo práctico de esto? Esto es un práctico que encontré por ahí, que me parecía que podía ejemplificar las imágenes de un trabajo de los alumnos que podía ejemplificar lo que le vamos a pedir. Entonces, aquí está el desarrollo del práctico sobre fotocopias del relevamiento que hicieron ustedes en el trabajo práctico
deberán identificar los espacios de uso en color rojo y los espacios de circulación en color azul, ¿sí? Circulación y el espacio que no sea expresamente de uso, como está en la imagen, como se ve en la imagen. En corte se dibujará el equipamiento móvil y fijo, refiriéndolo a la figura humana, ¿sí? Habrá que poner cotas, según el ejemplo brindado aquí abajo, ¿sí? Esa sería la primera parte. Ponemos fotocopias porque pueden fotocopiar el trabajo que tienen y sobre eso identificar todo lo que hemos hablado. Lo que sí vamos a tener que hacer de nuevo, y ahí sí redibujar de nuevo, proponer sobre esos espacios que tienen, ¿sí? Otro tipo de organización, que ya al tener ya una visión crítica, al tener conocimiento sobre cómo se pueden organizar los espacios, ustedes ya tienen que tener la posibilidad de experimentar o proponer otro tipo de organización, teniendo en cuenta todo esto, tendiendo a que esos espacios sean más confortables para el uso, ¿sí? Si tienen que mover ropero, mueven cama, si tienen que mover inodoro, video, ducha, empezar a jugar con el diseño para hacer ese espacio más eficiente, ¿sí? Es lo que dice abajo. Entonces deberán realizar una propuesta nueva de equipamiento fijo y móvil, mejorando las situaciones de confort de su habitación y baño. Planta y corte de habitación y baño con equipamiento fijo y móvil, escala en 25. Se debe redibujar. Lo puse así porque no es como en el anterior, que pueden trabajar sobre la base ya hecha, una fotocopia para seguir teniendo el material de ser práctico, pero este otro se debe redibujar teniendo en cuenta estos conceptos, ¿sí? Bien, bueno, ahí terminamos. ¿Preguntas? ¿Preguntas o aportes de mis compañeros? Profe, disculpe, ¿no tenemos que modificar las paredes, digamos, cambiar de posición paredes y eso? ¿O solamente cambiar de lugar lo que está dentro de lo que ya está establecido? Exacto, equipamiento fijo y móvil. No pueden cambiar las paredes, porque si no ya sería otra cosa, no sería tu habitación, no sería tu baño. Hay algunos que lo van a poder hacer, hay otros que no. Deberíamos intentar hacerlo. Después, cuando trabajemos sobre situaciones con mayores libertades, sí. Cuando trabajemos sobre la caseta, cuando cambiemos la función de la caseta, lo van a poder hacer con mayor soltura, digamos. Pero ahora, con lo que tienen, ¿sí? No se puede modificar. ¿Sí? Yo le quería comentar de eso. Perdón. Pregunto en relación a la pregunta que han hecho, porque la verdad que no lo hemos hablado nosotros, pero lo tiro. Claro, las paredes no las pueden modificar, tampoco, pero ¿qué pasa si hay situaciones donde amerita mover la puerta, por ejemplo, el acceso, para la segunda parte del ejercicio donde hay que hacer una propuesta de mejor funcionamiento? Quizás podríamos dar la opción de que el acceso a la vivienda, o sea, al dormitorio o al baño, pueda moverse en pos de mejorar, en pos de hacer la propuesta de mejoramiento del uso funcional. Sí, me parece que puede ser. Tengan en cuenta ustedes que también esa habitación y esos baños que lo hicimos de manera aislada están dentro de una vivienda, de un departamento, de otra obra que la contienen, pero sí puede ser. Hay veces que entramos en un espacio no de manera correcta. Se puede modificar, como dice Ana, ¿sí? Pro de lograr mayor uso de espacio. Sí. Porque es lo que quiero preguntar, es si podíamos mover las aberturas, lo que serían ventanas y puertas, porque en mi habitación he intentado hacer un reacomodo ahí con los muebles y no me daba de ninguna otra forma de la que ya estaba, porque o no me abría bien la puerta o no me abrían las ventanas.
y por eso sí podemos Bueno, moverlo. bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Sería válido. No lo hemos charlado con los arquitectos, pero la acotación creo que hace la arquitecta Pesa es válida como para darle mayor posibilidades a ustedes de identificar cómo puedo, y la forma de acceder a un espacio es muy importante para cómo se puede organizar después de ese espacio. Deberían mejorarlo, al funcionamiento del espacio, ¿no? Eso ya lo vamos a evaluar nosotros después, a veces lo empeoran, ¿no? Pero, porque vamos a tener las dos opciones. Pero sí, lo demos como válido, me parece bien. ¿Sí? A ver, Ana María Araos, ¿podés ponernos en común la pregunta que hiciste por el chat? Y habilita el micrófono y la preguntas. Que la digas en voz alta. No la escribas, que hables. Hola. Ahí está. Sí. O sea, si se podía movilizar las ventanas y los armarios que están incluidos en la pared, no los que son móviles. Si podríamos modificar el armario. Lo podemos permitir, ¿sí? Si es para mejorar esto y teniendo en cuenta que es una operación que no modifica mucho, no es que vamos a cambiar, vamos a mover una pared, como decían recién, la estructura la dejemos, pero sí, creo que puede ser válido. Yo opino, no sé mis compañeros, que puede ser válido que puedan inclusive modificar un armario fijo. Podemos permitirnos esa soltura, todo para lograr la eficiencia y mejor confort en la... Sí, yo opino que está bien, creo que tendría que quedar claro, creo que el objetivo como todo arquitecto es ser lo más eficiente en cuanto a circulación. Uno de los propósitos siempre que uno trata cuando diseña es reducir la cantidad de superficie que hace a la circulación. Cuanto más lineal y directa es la circulación para atacar cualquier función o equipamiento, ya sea fijo o móvil, eficientiza eso. Entonces, busquemos ser lo más directo para llegar a cualquier objeto, tratar de no hacerlo en la medida que se puede y las posibilidades que le permite el espacio, pero traten de ser lo más lineal a la manera de circular a la hora de ir a buscar cada elemento, ¿sí? Entonces, si mover ventanas y puertas y, bueno, algún equipamiento como el placar fijo va en pos de mejorar eso y hacer más eficiente, me parece que está bueno. Sí. Sí, capaz, bueno, tomar eso como criterio, ¿no? Bueno, los límites de los espacios no se pueden modificar, pero adentro de eso se puede modificar cualquier cosa, como solamente los límites lo único que no pueden modificar. Exacto. Y ahí Sí, sería como... No es que es obligación que muevan la puerta, el placar y la ventana. No. O sea, sería en el caso de que ustedes consideren que el movimiento de algunos elementos, que como dice el arquitecto Gonzalo, no modifica los límites del espacio, pero aporta calidad a lo que es el funcionamiento de lo que pasa ahí adentro. En ese caso se justificaría. Sería como mover el inodoro, como mover la bañera, eso está permitido, ¿sí? La edificación. Hola. Hola. Tengo una duda. Sí. En el caso de que yo considere que la forma en que el equipamiento está colocado está bien, ¿lo dejo tal cual o necesito sí o sí cambiar algo? Ya deberíamos tener una voluntad crítica. Intentemos algo, ¿sí? O por lo menos seamos conscientes de decir lo que está bien, pero yo creo que puede haber otra opción que también va a estar bien, ¿sí? Ya no podemos, lo que hacemos esto con el avance de clase a clase, es que ustedes manejen ya otras herramientas de análisis, de interpretación y ahora propositivos, ¿sí? O sea que tal vez lo que vos
digas ahora está bien. Habrá algunos que dirán no, no está bien. Pero también puede haber otra manera correcta de organizar una habitación y un baño, ¿sí? Ni mejor ni peor, pero también correcta, ¿sí? Gonzalo, ¿querías decir algo? No, justamente eso que ha dicho vos, Pablo. Sí, puede ser esa o otra manera que también esté bien y probar, digamos. No, está perfecto. ¿Quién más? Yo tengo una consulta. No te veo, ¿quién es? Costas, Huerto. Ah, Huerto. Huerto. Sí. ¿Para cuándo sería el trabajo? Con el mate Bueno. de River Plate. Y la remera haciendo juego. River, qué problema tenemos, pero aquí somos de Tucumán nomás. Bueno, Yo soy de Boca, así que... Escuchame, Huerto, eso ya le vamos a comunicar porque no hemos definido, porque tenemos que coordinar con estos dos trabajos para no acumularle. Nosotros terminamos con ergonometría este trabajo. Van a terminar con los otros dos trabajos, ¿sí? Que son de gráfica y que nos interesan, que empezar a ver otros aspectos en el diseño del espacio arquitectónico, y empezamos ya con la última parte del cuatrimestre. Tenemos que coordinar con los arquitectos, por eso no hemos puesto fecha en la clase, porque lo tenemos que ver de la mejor manera para no entorpecerle, pero ya ya le vamos a decir a lo sumo el miércoles que vamos a tener otra clase o crítica virtual. Ya lo vamos a charlar entre nosotros y vamos a acomodar el calendario, ¿sí? Gracias. Por ahora nos vamos concentrando en los trabajos, digamos, el trabajo A y el trabajo B de cada grupo. Lo que sería... Mira, sí, el trabajo A y el trabajo B de alguna manera van a ir medio en paralelo a el trabajo de ergonometría. Obviamente que la idea no es superponerlos ni saturarlos a ustedes, pero todos tomen lo que vendría a ser el ejercicio A y B como algo paralelo. Es más, después si alguno tiene consultas con respecto a la clase de ergonometría, seguimos, pero ya que salió el tema, el miércoles a las 15 horas ustedes tienen hasta las 12 horas, hasta las 12 del mediodía para entregar el trabajo A, ¿sí? Todos los dos grupos, todos deberían entregar. A las 15 vamos a trabajar sobre eso. La idea es que sea más que todo un espacio en donde podamos comunicarnos y charlar sobre lo que el ejercicio les resultó fácil o no, las complejidades que tuvieron, las dificultades que hubo. Entonces, la idea es que ustedes, cada uno escriba qué fueron las cosas que les resultó difícil, las cosas que no les resultaron difíciles, las dudas que tengan, los temas que quieran que volvamos a charlar. Entonces, cada uno haga un punteo de las cosas que crean que estarían buenas que el miércoles charlemos. El miércoles no va a ser una clase, un listadito. No es una clase de crítica. O sea, la idea es que ustedes participen y les vamos a pedir que participen. Porque la idea es que empiecen a soltarse, que empiecen a charlar, los empecemos a conocer de alguna manera, más allá de esta forma media típica, pero que nosotros también empecemos a conocerlos a ustedes, porque a nosotros también nos sirve mucho, que esto no nos lo está dando, pero el día a día en el taller nos permite conocerlos, saber un poco de cada uno, empezar a conocer las cosas que a algunos les dificulta y a otros no, y entre ustedes también estaría bueno que ese mismo miércoles se puedan ayudar entre ustedes, tomando la resolución que haya tenido algún compañero su compañero con respecto al trabajo. Así que bueno, la petición es que el miércoles cada uno tenga un listado de los temas que les gustaría charlar, de los temas que les resultaron difíciles o no, y que abordemos eso con respecto a las dos casas que tenían que dibujar, o sea, los dos grupos con su trabajo A.
Profe, Sí, yo, Daniel. Ya Sí. te conocemos Tenía los una dos, duda. Daniel. Ah, bueno, entonces, Que tenía está una muy bien, duda ¿no? tenía una duda con respecto a esto, porque yo hace rato, no sé qué quería mi mamá, molesta, y me tuve que retirar un No rato le porque digas no eso, li- mamá. y sí, ¿verdad? Sí, claro. Quería saber, los trabajos estos los presentamos ahora, el que se dio ahora sería aparte, pero de qué más o menos no lo había entendido, al nuevo trabajo, sobre qué tendremos que hacer el espacio, todo, digamos. Está explicado ahí en el Power que vamos a ver de subir en la, en el aula virtual. A ver, te digo rápidamente, ¿sí? Tenés que identificar sobre el trabajo 4 una fotocopia si querés o sobre un transparente con la base esta, tenés que identificar las áreas de uso, ¿sí? En rojo y los espacios de circulación en azul. Eso es la primera parte. La segunda parte es tenés que reinterpretar el armado de ese espacio pudiendo mover equipamiento fijo o móvil. ¿Para qué? Para optimizarlo, hacerlo más eficiente al uso del espacio. O sea, vos tenés que agarrar tu habitación y ver qué puedo mover, cama y ropero, y el arquitecta Pesa sugirió que también es posible mover la puerta, que es el acceso, que tiene que ver mucho el acceso, cómo ingresa a un espacio, también se puede mover la puerta de acceso para lograr la eficiencia en el armado de este espacio, del baño y del dormitorio, ¿sí? Ah, sí, esto le iba a decir. Esto digamos, porque la primera tenemos que hacer como usted dijo, y la segunda nosotros mismos tenemos que ver cómo nos quedaría más cómodo, cómo sería el Exacto. espacio. Hay que redibujar de nuevo en escala en 25 con esa nueva distribución. O agarras la cama, bueno, y si la cama la pongo de esta manera y el placar, el ropero lo pongo de esta otra, gano eficiencia en el uso del espacio. Es eso, ¿sí? Bueno, Y ya le lo mismo- obedecía ya le volví a la molesta de mamá que vamos a hacerme los anteojos. no la reté, dale. ¿Alguien más? Gracias, profe. Dale. ¿Alguien más? Profe, disculpe. Sí, Gabriel, dale. Tengo una duda. ¿Cómo es el tema, digamos, en el trabajo de la presentación del miércoles? ¿Qué ponemos en tema? ¿Cómo sería el tema? En tema. Siempre nos olvidamos de pensar eso. No agarran por ahí. Nos agarraron como sobre la marcha. Estábamos a pensar y Representación les decimos. gráfica. Claro, sí, sale. Representación. Bueno, Sí, dale. Después le mandamos. Después le mandamos por el grupo, ¿no? Eso no es lo más importante. Se darán cuenta que no es lo más importante en este momento eso. Pero igual es importante, bueno. es importante llamar las cosas, ¿no? Debe ser- Sí, está muy bien que pregunten el nombre del Porque trabajo, está muy bien. Digo siempre que preguntan. Sí, planificamos todo y lo dejamos para el último hasta que ustedes nos preguntan y ahí dicen, cierto. Así que bueno, pero bueno, sí, Hola, sí. representación gráfica, Fabián, Franco. Sí, preguntar si podríamos cambiar el equipamiento, por ejemplo, en vez de poner una bañera, poner una ducha. Sí, es válido. Si Sí. crees que Ok. de esa manera va a mejorar. Sí, es válido, Franco, Bueno. claro. Sí, a mí Gracias. me parece muy válido. Lo que sí creo que es importante que el espacio no deje de cumplir las funciones. O sea, si yo un baño completo lo voy a convertir en un toilet donde le saque todo, me parece que el ejercicio no mantiene esa complejidad. Está bueno sustituir funciones, o sea, no funciones, perdón, sustituir una bañera por un pie de ducha, esas cosas, pero sí mantener la función que tenía originalmente. O sea, no nos vamos a deshacer de los bidets, ¿sí? Cosas que estaría bueno sí mantener. Profe, Daniel, sí, yo quería hacer una consulta. Por ejemplo, yo tengo en mi baño, obvio, el antebaño. Es grande igual, pero si yo volteo esa pared, digamos,
hago de cuenta que no está, puedo agrandar todo, digamos, que sería el baño sería más espacioso todavía. Bueno, no confundamos Y- espacio con, No. no confundamos espacio con, nosotros lo que buscamos es eficiencia, no espacio, ¿no? Capaz que el antebaño está bien, porque, claro. tener un antebaño tiene sus virtudes, que al tiempo, como lo dicen, son un baño de 2 tiempos, pueden usarlo 2 personas indistintamente. Yo esos cambios no haría. Trataría de hacer más eficiente el uso de esos espacios. Si tu baño se compone de un antebaño y el baño propiamente dicho, mantengamos eso, hagamos las modificaciones, pero manteniendo esa estructura, ¿sí? Que es lo que dijimos como válido, mantengamos la estructura. Lo que es equipamiento fijo y móvil lo podemos modificar, pero la estructura en sí yo la mantendría, ¿sí? Sí, yo, por ejemplo, ahí en el baño, antebaño, tengo la puerta en el costado. O sea, usted entra al antebaño y ahí está la puerta. Para mí, quedaría mejor que la puerta correr para esta orilla, cosa que el Bueno, antebaño quede solo. a ver, estudialo, proponelo. Las soluciones, Daniel, no surgen desde el pensamiento de decir esto vería que así. Hay que dibujarla, hay que verificarla, volver a dibujar. Esto lo van a ver siempre y es algo que siempre lo hablamos con los alumnos. La mejor solución requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y muchas verificaciones, ¿entendés? Porque vos podés decir, yo pienso y nosotros no nos acordamos cómo era el caso tuyo, por lo menos yo no me acuerdo, entonces lo que vos me puedes decir tratando de recurrir a nuestra memoria y que uno te diga, sí, está bien, no, sería engañoso. Por ello, lo que te invito es que con un papel transparente, tal vez uno se empiece a divertir, decir, muevo esto acá, no, lo muevo para allá, muevo el equipamiento, muevo la puerta, no, la vuelvo o dejo el equipamiento. Esto es el juego del desarrollo de lo que tiene que ser una disposición, cómo dispongo el equipamiento de un espacio, nada más. Pero sí, por ejemplo, lo hagamos sobre la base del trabajo, de sentarnos a hacerlo, más que y de la reflexión de lo que estamos haciendo, ¿no? sí, otra también era, por ejemplo, habitaciones. Mis habitaciones, bueno, no hay mucho que hacer ahí porque es muy chiquita, digamos, mi habitación es pequeña, digamos, en comparación. Es pequeño el espacio. La misma respuesta, intentemos, tal vez moviendo la puerta se cambia toda la estructura de funcionamiento, ojo, la estructura de funcionamiento y uso de cualquier habitación, y no tiene que ver, insisto, con el tamaño de los espacios, tiene que ver en cómo, ya van a ver un concepto que lo repetimos nosotros con la estructuración funcional de lo mismo, ¿sí? Esto que decía el arquitecto Orlando antes, de identificar bien cuáles son los espacios de uso con los espacios de circulación, que los mismos no se crucen, que no se estorben. Entonces, no tiene que ver con el tamaño. Una cosa puede ser muy grande, muy espaciosa y puede estar mal resuelta. Algo puede ser muy pequeño y muy eficiente. Tiene que ver con eso. Y eso, para llegar a eso, requiere mucho trabajo. Sentarse y trabajar, ¿sí? Muchas gracias, profe. Dale. ¿Alguien más? Hola, profe. Alfredo. Sí, yo tengo una duda. La Sí. clase teórica que hemos tenido recién que está grabando, ¿dónde va a subirla por si la quiere escuchar de vuelta para ver algunas cosas? Como, mirá, los medios que nosotros tenemos siempre son limitados, ¿sí? Nosotros, nos vean nosotros 4, estamos trabajando todo de nuestras casas, ¿sí? Con las herramientas que tenemos. A veces se nos corta el internet o la intensidad es baja. Nosotros hemos abierto un canal de YouTube para colgar en YouTube estos elementos. Es primera vez que grabamos. Igual el canal de YouTube nos requiere otra vez, ya quiso la arquitecta Pesa poner un video de consulta y no podía porque era muy largo. Vamos a intentar de ponerlo en este canal referido al aula virtual, ¿sí? Sería el lugar, el espacio donde podemos hacer, porque normalmente tenemos que ver qué archivo nos está dando esto, porque no sé cuánto llevamos, más de una hora. ¿Qué archivo y qué posibilidades nos... 1:20. 1:20, bueno. ¿Y qué posibilidades nos da de que ustedes puedan acceder y puedan manipularlo? De por sí, ya veremos cómo le hacemos llegar el PDF, ¿sí? Que
entiendo que va a dar para estar colgado en el aula virtual, que ya es una consulta bastante importante. Pero para eso queremos grabar, para ponerlo en el YouTube de la cátedra, o salvo que ustedes nos consigan 1.000.000 era Ana, ¿no? ¿Cuántos? 100.000 suscriptores teníamos que tener para poner, Sí, de seguidores. para poner video de la dimensión que tenemos. Bueno, nos pongamos, capaz que en 2 años los consigamos. Si ustedes son muy influencers, ¿ah? Capaz que los podemos colgar ahora, no sé. Bien, muchas gracias, profe. Igual creo que podría ayudar. Intentaremos que eso... Creo que podría ayudar, no sé, cortar el video, o sea, la clase en secciones y sí. Sí, se puede subir así, 10 minutos, exacto, 10 minutos. Editarlo y empezar a hacerlo. Vamos. Sí, Ana. Estamos grabando por 2 medios, así que vamos a ver, vamos a probar, y siempre la idea ha sido tener grabadas las clases para que ustedes puedan verlas las veces que necesiten. Pero bueno, hasta ahora la verdad que no habíamos podido. Esperemos que hoy tengamos éxito y ya por WhatsApp o por Instagram les avisamos dónde logramos subirlo. Muy bien, muchas gracias. Dale, Alfredo. Hola. Sí, hola. Sí, yo quería tener una consulta al respecto del grupo 2, la casa, que no, en la planta no tiene representado los cortes. ¿Tenemos que hacerlo nosotros o cómo? En la planta no están representados los cortes, no están marcados por dónde corta, decís. Claro, no tiene. Pero vos tenés los cortes, entonces por ahí habría que ver eso. Bueno, deducir del corte por dónde está cortando la planta. Es decir, si yo tengo el corte en la planta, pero en la planta no están marcados, bueno, tratar de interpretar ese corte y en ese corte ver, bueno, por dónde está pasando este corte para poder representarlo en la planta y lo dibujan en la planta. ¿Se entiende? Entonces los coloco yo, interpretando. Claro, vos fijate en el corte, según el corte y entendiendo la planta, bueno, por dónde estará pasando. Y hay una deducción, digamos, deducir de dónde está pasando el corte y lo marcas en la planta, como hemos hablado de marcar ya. Y otra consulta era que en los cortes ha representado el equipamiento móvil. Yo no lo representé porque supuestamente no se representa. ¿Está bien o tendría que representarlo igual? A mí me parece no se representa, ¿no? O sea, no es que no se represente el equipamiento móvil. Nosotros, para los trabajos que le hemos estado dando, hemos definido, por una cuestión de lo que tenían que dibujar y la complejidad, decirles que el equipamiento móvil no lo dibujen. Pero es por una cuestión del ejercicio que le hemos dicho, dibujen solamente el fijo, para que no se les complique tanto el ejercicio, porque ese ejercicio interesa ver otras cosas, ¿sí? Ahora, los equipamientos móviles que están representados realmente ayudan en el espacio. Entonces sí los tendrían que dibujar a los que están dibujados en cada uno de los ejemplos. Sí, un poco, ¿no? Bueno. Okay. No, me parecía acertado de alguna forma. A ver, yo soy de la idea, el equipamiento móvil sí me ayuda a definir la función. Entonces está muy bueno. Pero nosotros estamos trabajando primero una gráfica, o sea, estamos haciendo foco en la gráfica y empezamos a través de la gráfica a poder conocer esa espacialidad. Si dibujamos el equipamiento móvil de una forma que eso no tome tanta presencia y todo, bueno, buenísimo. Pero me parece que no es lo primordial. Es importante poder contar cómo es ese espacio, contar qué está en corte y qué está en vista, hagamos foco en eso. Y me parece muy bien la pregunta porque en algún punto entiendo que se va asimilando las cosas que estamos nosotros mencionando, así que está bueno. Yo trataría de hacer foco en otro lado. Si ustedes, obviamente, después de que terminaron de dibujar, de una forma muy sutil, una forma muy sintética, si quieren dibujen el móvil, pero no suma tanto, o sea, no es que no sume, sí, me ayuda a ver la función, pero ahora lo que estamos apuntando es a otra cosa.
Bueno, entonces, ¿está bien si no lo represento? Por lo menos por ahora a mí me parece que sí. Bueno, gracias.